esta palabra, que es la que nos da vida eterna. Y abrimos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 11, segunda a los Corintios, capítulo 11, y vamos a abrir el verso 13 al 15, versos 13 al 15, dice la palabra del Señor, y leemos en su nombre santo y poderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oremos. Amado y santo Dios y Padre nuestro, quien por tu gracia nos permites una vez más estar aquí, Señor. Nos permites, Padre, que una vez más nuestros ojos se pongan en esta Biblia, Señor. Gracias, Dios, porque aún podemos leer de ella, Señor. Confesamos que creemos que esta y solo esta es tu palabra, Señor. Y pedimos tu ayuda en esta hora, pedimos tu bendición. Pedimos, Dios, por toda necesidad que pueda haber, Señor, entre tu pueblo, entre tus oyentes. Todo enfermo, Señor, que pueda haber entre nosotros, Señor Dios, donde quiera que esté. Hay alguien, Padre, que sabemos ha pedido oración, o Padre, los que han llamado para pedir que se ore por ellos, Señor, pues están enfermos. Dios Santo, también te oramos en esta hora, Señor, por el joven Melqui Cedés, Señor, allá en Saravena. Seguramente lo han trasladado a esa clínica, Señor, en la ciudad de Bucaramanga, después de haber tenido este penoso accidente, Señor amado. Dios, lo colocamos en tus manos y pedimos, Señor Dios, tu gracia y tu misericordia sea sobre él, y que por ella, Señor, nuestros oídos oigan, Señor, que has escuchado nuestra oración y que has respondido, porque de aquí te pedimos, Señor, conforme a la promesa de tu palabra, que tu mano sea sobre él, tu mano sanadora, Señor Dios, que tomes, oh Dios, las manos de esas manos humanas, Señor, que están ahí en esos facultativos, esos médicos, Padre, que tú los inspires, Señor, tomes sus mentes, tomes, Señor, y ese conocimiento, Señor, que tienen, Padre, que no sean ellos, que no sea el hombre, pero que seas tú, oh Dios, Padre, que podamos una vez más saber de tu gloria y del poder manifestar. Igualmente toda persona enferma, Señor, que está ahora, Señor, ahí, oh Dios, al lado de su radio, escuchando este programa, Padre, te pedimos, oh Dios, tú que eres Dios omnisciente, omnipresente y también omnipotente, Señor Dios, que te hagas presente donde hay ese clamor, donde hay esa petición, donde hay esa necesidad, donde hay esa enfermedad, y colocas, oh Dios, tu mano, Padre, sobre ellos, y reciban, Señor, lo que están pidiendo, reciban total y completa sanidad, pues creemos que tú eres Jehová Jireh, el que provee, y creemos que eres Jehová Rafa, el que sana, Señor, todas nuestras enfermedades, y que eres Dios, Señor, que no puedes fallar en una promesa, y nos prometiste escuchar nuestra oración y responder, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar el pensamiento de la palabra que tenemos, recuerden, ética ministerial. ¿Ven? Estamos mirando y hemos mirado que Dios tiene un ministerio, realmente, así como nosotros podríamos decir, hay tantas iglesias, vamos a hablar de miles de iglesias a lo largo dentro de la tierra, miles de iglesias. Si hablamos nomás aquí de nuestra ciudad, hay cantidades de iglesias en nuestro país, ¿verdad? Cantidades de iglesias. La una dice una cosa, la otra dice otra cosa, la una cree de una manera, la otra cree de otra. Bueno, podríamos decir entonces que con esa cantidad de iglesias también hablamos de cientos seguramente de pastores, y cientos de apóstoles, y cientos de ministros, cientos de predicadores, seguramente que los hay aquí mismo en la ciudad. Vamos a decir cuántos predicadores no hay en esta ciudad, de las diferentes iglesias, de las diferentes organizaciones, cuántos pastores no hay, cuántos obreros, cuántos ministros no hay cantidades
La Biblia nos habla, como hemos estado estudiando, que Dios tiene una iglesia. Hay tantas iglesias, pero Dios tiene una iglesia, y esa iglesia de Dios tiene unas características. Hemos estado mirando y estudiando, y queremos estudiar ese gran tema, ¿verdad? Donde para mirar las características, o sea, las cosas que identifican la iglesia verdadera de Dios, la iglesia verdadera de Cristo, porque sí tiene una iglesia. Nos dice el libro de los Efesios precisamente que dice que Él vino, ¿verdad?, por una iglesia. Está hablando de la iglesia ya en el capítulo 5 del libro de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y dice, ¿verdad?, verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, entonces es una característica que nos da ya aquí que la iglesia de Dios está sujeta a Cristo, dice así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, de manera que aquí hay una alegoría que nos habla de esa sujeción que debe la mujer, la esposa, al marido, y nos dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo. Bueno, por eso es que la iglesia está así, ¿verdad? Porque ni la mujer se sujeta al marido hoy día, no se sujeta al marido hoy día, la mujer, espíritu de liberación, de liberada, ¿verdad? Liberación femenina, de liberada. Entonces la mujer ya no tiene el lugar que Dios le puso, que Dios la colocó como esposa, como dama, como madre, ¿verdad?, como creyente, porque la Biblia aquí nos habla del lugar de la esposa, el lugar que le puso Dios desde allá, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad?, donde dice que todas las mujeres den honra a sus maridos, y eso lo trajo el apóstol Pedro también, el apóstol Pablo, ¿verdad?, la mujer respete a su marido, obedeced a vuestros maridos en todo, dice la Biblia, así dice la palabra. El lugar que lo puso Dios, las mujeres sujétense a sus maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer. Claro que hoy día, ¿verdad?, ellas son el cuello, él es la cabeza, pero ellas son el cuello, ellas son las que mueven la cabeza para donde ellas quieren, hacen lo que quieren, ¿verdad? Ellas no hay una sujeción de la esposa, hoy no en los hogares no hay una sujeción, la esposa hace lo que quiere, la esposa hace lo que quiere, sale cuando quiere, y vaya y el marido le diga algo y entonces se enoja, vaya el esposo le haga alguna observación y entonces ahí no le responde y se enoja y se carga y le da mal genio, ¿verdad? Cuando la Biblia dice a las mujeres, no seáis respondonas a vuestros maridos, dice la Biblia. También nos dice la Escritura que la mujer dice que aún en la iglesia, que calle en la iglesia, calle en la congregación, no les es permitido hablar, que si quieren preguntar algo, eso es 1 Corintios 11, si quieren preguntar algo, que lo pregunten en casa a sus maridos. De manera que hoy la sociedad, no nos digamos mentira, hoy los hogares, hoy las familias están en un completo desorden, fuera del orden bíblico, fuera del orden de Dios, fuera del orden de la palabra, porque la palabra coloca al hombre en un lugar, también le da esos deberes, esas responsabilidades, cuál es el lugar del hombre en la Biblia, estamos hablando de la Biblia, que es la palabra de Dios. También a la mujer, cuál es el lugar de la mujer, ¿no? Cuáles son los deberes de la mujer, derechos de la mujer, y también los hijos, también nos habla de los hijos, cuál es el lugar de los hijos, cuáles los deberes, responsabilidades de los hijos, o sea que nos habla de los hogares, aquí la Biblia nos habla, ¿no? Y nos da ese lugar, sino que la mujer se ha salido de su lugar, la mujer ya no obedece a su marido, la mujer no respeta a su marido, la mujer dice la Escritura que la mujer, ¿verdad?, que le es infiel a su marido, esa mujer que le es infiel, dice la Biblia, dijo Dios que tendría que ser repudiada, digo, pásale carta de divorcio, Dios le dice al marido, pásale carta de divorcio si le llega a ser infiel, ser adulterio. Bueno, eso es la Biblia, eso es lo que nos interesa. Lo que pasa es que el diablo anda de otra cosa y entonces por eso es que los hogares están como están, los hijos están como están, las mujeres están como están, el hombre está como está, ¿verdad? Entonces ella dice, yo no soy una esclava, por eso es que la mujer, ¿sabía usted que la Biblia colocó a la mujer en un lugar, y ese lugar no es precisamente dejar el hogar, dejar a sus hijos y poner a sus hijos al cuidado de otros o de otras? No, señor, es el hombre el que debe de sustentar, dice aquí mismo, dice que uno de los deberes del hombre es sustentar, cuidar a su esposa.
Oiga bien, qué bueno esto, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios, porque es la Biblia. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Entonces, que como la mujer se ha salido de su lugar y ya no está sujeta a su marido, pues eso es lo que vemos de la iglesia también, porque aquí está hablando de una alegoría. Entonces la iglesia también, realmente la iglesia no se sujeta a Cristo, porque si sujetara a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, entonces haría lo que la cabeza dice, entonces le creería a lo que habla esa cabeza, entonces se daría a esa cabeza, se sujetaría a Cristo en todo lo que él habló, lo que él mandó, en esas horas que él dejó. Ahora, así como la mujer, ¿verdad?, que no le hace caso al marido y no ve hacia al marido y se enoja y le levanta, así también la iglesia lo hace con Cristo. Háblele de la ordenanza, las ordenanzas que dejó el Señor Jesús, háblele de las ordenanzas que el Señor Jesús dejó, que mandó, y verdad que no se levanta la iglesia y no las cree ya, no las hace ya, entonces se levanta como desobedeciendo a la cabeza, desobedeciendo a Cristo, no se sujeta a Cristo, ¿verdad? No se sujeta a Cristo, porque Cristo dejó, Cristo es el que manda, Cristo es el gobernador, Cristo es el rey, Cristo es el que pone las leyes, Cristo es el que pone las ordenanzas. La iglesia de Dios es un reino, Él es el rey, ¿verdad? Y los que ahí asisten son súbditos de ese rey, que deben esa obediencia completa a esas leyes, a esas ordenanzas, a esos mandamientos, a ese orden, a esa conducta, a esa doctrina que el Señor Jesús dejó. De manera que así como la iglesia está sujeta a Cristo, que bueno, ¿no? Es una característica de la iglesia. Una característica de la iglesia verdadera es que se sujeta a Cristo, se sujeta a toda su palabra, hace lo que Cristo dice que haga. Así también las casadas estén a sus maridos en todo, por eso no solamente en algunas cosas, ¿verdad?, sino en todas las cosas, en todas las cosas. Si la palabra dice, ¿verdad?, que la mujer se debe vestir de cierta manera, pues esa mujer se sujeta, esa iglesia se sujeta a esas enseñanzas de Cristo, a esos mandamientos de Cristo, a esas ordenanzas de Cristo, a ese orden establecido por Cristo en su iglesia. Entonces dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Estamos en el libro de los Efesios, la Cristo el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 11, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De manera que para qué es que se sujeta la iglesia a Cristo, para ser santificada. La iglesia que es así como la mujer que es brincona, la mujer que se porta como soltera siendo casada, oiga bien, se porta como soltera siendo casada, sale de la casa cuando quiere, llega el marido y no la encuentra, ¿verdad? Se viste indecentemente para que otro hombre la estén mirando, ¿verdad?, provocando realmente, para que nos entendamos, provocando a otros hombres y produciendo realmente adulterio, porque el Señor Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Para adulterarse necesitan dos. Entonces ese hombre que la miró y la codició, adulteró con ella, de manera que ella también es una adúltera y será, oiga bien, juzgada y culpada de adulterio en aquel día. ¿Por qué? Porque ella, por vestirse de esa manera, indecentemente, por vestirse, mejor digamos, por desvestirse, ¿verdad?, usando esa ropa indecente, esa ropa provocadora, ese poquito de ropa mostrando todo su cuerpo, eso hace, ¿verdad?, que provoque a otros en la calle, y entonces está cometiendo adulterio con ellos, y será culpable de eso. De manera que así también el hombre, ¿verdad?, el hombre, el esposo, que permite que su esposa haga eso, oiga bien, no tiene autoridad, no tiene espinazo real, ¿verdad? Como dijo el profeta, tienen un espinazo de gallina. Ellos son los maridos, ellos son los esposos, pero no les dicen nada y permiten que sus esposas hagan esas cosas, permiten que se vistan de esa manera y no hacen nada, no dicen nada, porque ellas se enojan, porque ellas se enojan y ellas amenazan. Ellas son las que mandan entonces en la casa, porque están fuera, totalmente fuera de la palabra de Dios, fuera de la palabra, fuera del orden establecido por Dios, fuera de su cabeza. Ya no le interesa lo que diga su esposo, lo único que interesa es que las mantengan, ¿verdad? Y si no alcanzan, pues ellas se van a rebuscarse, como diría, a trabajar. Eso es contrario. Si una mujer tiene que irse a trabajar para mantener a sus hijos, oiga bien, ella si tiene que hacerlo, él es el culpable, porque Dios, aquí ya lo vamos a leer, él es el culpable, porque Dios, uno de los deberes que le puso al marido,
al marido, Dios, a ese marido en la casa, es que él es el que debe sustentarla y el que debe cuidarla, el que debe proveerle para todas las cosas, porque aún dice la Escritura que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la Escritura, ¿verdad? Porque es del marido la responsabilidad y el deber de cuidar, de sustentar, de mantener su hogar, su familia, su esposa y sus hijos. Verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oiga, característica de la iglesia de Dios, característica de la iglesia de Dios, que dice que Él hizo esto, ¿verdad? Que se sujete a Cristo, porque Cristo es la cabeza, ¿verdad? Entonces, a fin de presentársela a sí mismo, ese Cristo, presentársela a sí mismo, Él hizo eso, dice, una iglesia gloriosa, gloriosa, porque verso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Oiga, esto es una gran cosa, esto es Escritura, esto es la palabra. Deber del marido amado a vuestras mujeres, verso 25, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el hombre el que tiene que entregarse a sí mismo por ella, ¿verdad? Y es él el que tiene que traerle la santificación. Aún en el Antiguo Testamento dice que el varón era el que era circuncidado, la mujer no, era el varón, pero la mujer, dice la Escritura, era santificada en su marido, la mujer era santificada en su esposo, ¿verdad? La mujer era circuncidada en su esposo, el esposo era el que se circuncidaba, pero por la circuncisión de él, ella, entonces también, ¿verdad? Recibía ese sello, esa promesa de la circuncisión, porque así dice la palabra, así dice la Biblia. Entonces dice la Escritura que Él se entregó a sí mismo por ella, el Señor Jesús se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De manera que, ¿qué es lo que nos purifica? El lavamiento del agua por la palabra, esta palabra es la que santifica. La misma Biblia nos dijo, el mismo Señor nos dijo, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que somos santificados es en esta palabra que está aquí, ¿verdad? En esta Biblia que está aquí es que somos santificados, es que es santificada la iglesia es santificada en esta palabra, en esta Biblia, en cada escritura, en cada que está aquí escrita. Verso 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué bueno, ¿no? Decíamos que característica de la iglesia entonces que una iglesia que fuese santa, dice la Escritura, una iglesia que fuese santa y sin mancha. Verso 27, esa iglesia de Dios, característica de la iglesia de Dios es que es una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Oiga bien, sin mancha y sin arruga. Es una iglesia completamente santa, santificada. Es una iglesia que realmente tiene, ¿verdad? Porque como dijo el profeta, la mujer, ¿verdad? Dice la Biblia, la mujer es la gloria del varón, así como la iglesia es la gloria de Cristo, es la gloria de Dios. Oiga bien, vamos a ver esa iglesia llena de inmundicia, llena de suciedad, llena de mundanalidad, llena de cosas contrarias a la palabra, haciendo cantidades, usando los púlpitos para hacer rifas, juegos, espectáculos, que para hacer subastas y para utilizan el púlpito para toda clase de cosas, cuando el púlpito debe ser usado solamente para adorar a Dios, adorar al Señor Jesucristo, para presentar a Cristo su palabra. Oiga bien, para traer esa palabra que es la que nos santifica, esa palabra que es la que nos purifica, esa palabra que es la que nos limpia de pecado, de incredulidad, esa palabra que nos corrige, esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos hace realmente tener esa vida de Cristo. De manera que aquí ve, esa iglesia tiene esa característica, una iglesia santa, no es una iglesia mundana, una iglesia llena de mundanalidad, las mujeres vistiéndose indecentemente, las mujeres cortándose el cabello, pintándose la cara, pintándose las uñas, esas mujeres yendo, ¿verdad?, a hombres y mujeres yendo a esos lugares de diversión mundanos,
yendo a esos balnearios, a esas piscinas sucias, a esas piscinas inmundas, porque como digo el profeta, mire una piscina de esas, tome usted, llévela, ¿verdad? Llévala ya a un microscopio de esos potentes y usted va a ver la cantidad de suciedad, porque en esas piscinas públicas se baña toda clase de gente, toda clase de personas, muchas de ellas enfermas, no es la expresión, pero ahí se bañan prostitutas, se bañan los unos y se bañan los otros, y ahí es donde van también los llamados cristianos, los miembros de iglesia, van a esos mismos lugares. Esos hombres van a esos lugares allá, esos balnearios, esas piscinas donde van mujeres y se desnudan, completamente desnudas, completamente ellos también desnudos, ¿verdad? Allá es donde van y se llaman cristianos y asisten a la iglesia. En su defecto también van a lugares de baile, van a lugares, ¿verdad?, sucios e inmundos. Esa es la iglesia cristiana hoy. Esa es la iglesia, ¿verdad?, que está reflejando a Cristo. Esa iglesia será la gloria de Cristo. Esa iglesia será la gloria de Cristo, así como la esposa es la gloria del varón, dice la Biblia, dice la palabra. Esa esposa, ¿verdad?, tiene que reflejar a su marido, porque así como la esposa es, ella está reflejando al marido, ella está reflejando a su esposo. Si ella es una mujer, ¿verdad?, que al mirarla solamente y al oírla solamente, al conocerla solamente, entonces vamos a ver, ¿verdad?, si es la gloria realmente de ese marido, de ese varón, de ese esposo que ella tiene, así como miramos la iglesia, como digo el profeta, mire a las mujeres en la iglesia, y así usted se va a dar cuenta como es la iglesia, y entonces vamos a darnos cuenta si realmente esa iglesia es la gloria de Cristo, la gloria de Dios, porque la iglesia es la gloria de Dios, porque la iglesia es la que refleja a Cristo, la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo, y esa naturaleza de Cristo es una naturaleza santa, ¿verdad? Por eso no me canso de repetir, si Cristo está en el corazón, Cristo no iría a esos lugares sucios, a los lugares inmundos, a esos lugares de pecado. Cristo no iría, oiga bien, Cristo no andaría en esos lugares en pantaloneta. Dice, hermano, usted piense nomás, cabe en su mente ver a Cristo, ¿verdad?, ver a Cristo en pantaloneta tirándose por un tobogán. Puede usted mirar a Cristo así todo desnudo. Oiga bien, hermana, usted que se llama cristiana, usted que va a la iglesia, y usted que lee la Biblia, y usted que ora, que canta y ayuna, pero usted también se desnuda, ¿verdad?, delante de hombres, delante de mujeres, en lugares públicos. Oiga bien, usted que viste indecentemente con esa ropa, ¿verdad?, provocadora, usted que va a la iglesia, oiga bien, está reflejando usted a Cristo, está reflejando usted esta santidad de Cristo, esa santidad de la Biblia. Usted, hermano, usted, amado hermano, que va también allá, esas pachangas, esos bailes, todo eso, ¿usted cree que Cristo iría a un lugar de esos? ¿Usted que Cristo cogería pareja para también bailar y para también brincar en esos lugares al son de la música sucia, mundana e inmundo? ¿Usted cree que haría eso? ¿Usted que cree que Cristo se sentaría, ¿verdad?, delante de un televisor a cambiar canales sucios y toda clase de inmundicia, toda clase de suciedad? ¿Usted cree que Cristo haría eso? Él se sentaría a ver toda esa suciedad, toda esa inmundicia, todos los programas inmundos que hay en la televisión hoy día. ¿Usted cree? No, pero hoy sí, empezando desde el pastor para abajo, ellos entonces están, oiga bien, salen de la iglesia y se van, ¿verdad?, horas y horas viendo estos programas de televisión, yendo a esos lugares públicos y sucios. Así está la iglesia, no nos digamos que no, que así está la iglesia. Por eso hemos tomado esta escritura que nos manda y nos dice que así como la mujer debe estar sujeta a su marido, también la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Una iglesia sujeta a toda la palabra, una iglesia sujeta a esta Biblia, una iglesia sujeta a todos estos mandamientos y ordenanzas bíblicos, una iglesia que se sujeta a lo que Dios habló a través de los santos apóstoles, a través de Pedro, a través de Pablo, a través de Esteban, a través de cada uno de ellos, oiga bien, a través de cada uno de los profetas. Esa es la iglesia que sujeta, y no es una iglesia, ¿verdad?, como una mujer que el marido le dice algo y entonces ella discute, ya no está de acuerdo y ya no lo hace. Así mismo está la iglesia hoy, que leen de la Biblia una cosa, pero inmediatamente sacan su argumento, inmediatamente dicen que no está de acuerdo con eso, inmediatamente dicen que eso era para otro tiempo, inmediatamente dicen que eso no quiere decir eso, inmediatamente cambian las cosas porque no las aceptan, no las reciben, porque no las hacen, inmediatamente llaman fanatismo, religiosidad. Oiga bien,
cuando la palabra está escrita, la Biblia misma nos dice que toda escritura la inspiró Dios y que esa escritura, toda escritura es apta para enseñar, para corregir y para redarguir. La única que nos puede enseñar realmente la palabra de Dios es la Biblia, la única que nos puede realmente corregir es esta Biblia, la única que nos puede realmente redarguir es esta Biblia. Y yo espero que al leer la palabra, espero que al leer la escritura y esta escritura que estamos leyendo, produzca eso, enseñanza de lo que usted no sabía, que le corrija en lo que estaba mal y que le redarguya en el corazón realmente, ¿verdad? Porque muchos creyendo estar bien, pero cuando se miran al espejo de la palabra se van a dar cuenta que están mal, porque uno cree que está peinado, pero cuando mira al espejo se ve todo despeinado, porque uno cree que está bien, pero cuando se mira al espejo está todo tiznado, todo sucio, todo embarrado. Así mismo, ¿verdad? El cristiano cuando se mira en la iglesia posiblemente se ve bien. Se mira al espejo de la iglesia y se ve bien, porque ese espejo de la iglesia es la doctrina de la iglesia. Pero mírese en el espejo de la palabra, mírese en esta Biblia, y cuando se mira usted en esta palabra, en esta Biblia, entonces ahora sí, ¿cómo se ve? Seguramente se va a ver sucio, se va a ver embarrado, se va a ver tiznado, se va a ver despeinado, entonces se va a ver manchado ese vestido, se va a ver arrugado ese vestido. Entonces es hora de aplanchar, es hora de lavar, es hora de lavarnos en el lavamiento de la palabra, es hora de traer esa santificación a la iglesia, esa santidad a la iglesia. Es hora de que realmente la iglesia sea verdaderamente la gloria de Cristo, la gloria de Dios, esa gloria Shekinah, esa gloria santa, oiga bien, de Dios. Terminamos aquí, dice: también los maridos deben amar a sus mujeres como a algunos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo es el que cuida a la iglesia, Cristo es el que sustenta a la iglesia, Cristo es el que le da el alimento a la iglesia. Oiga bien, no es la presidencia de la iglesia, no es el líder de la iglesia, no es el apóstol de la iglesia, no es, ¿verdad?, el hombre, no es, oiga bien, el cardenal, el papa, no es el catecismo, astete, no es la encíclica papal, no es absolutamente, ¿verdad?, tal libro de Mormón, o este libro acá, o este libro allá. Lo que sustenta la iglesia es esta Biblia, lo que sustenta la iglesia es esta palabra, el alimento, oiga bien, de la iglesia, el alimento del cristiano es esta Biblia, es esta palabra, y nada más. Cualquier otra cosa, como dijo allá el profeta Jeremías, ¿verdad?, en un lamento de Dios, diciendo: me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua, y esos que no retienen agua, oiga bien, eso fue lo que cavaron. En vez de quedarse con esa fuente de agua viva, empezaron a tomar aguas sucias, aguas podridas, aguas estancadas, ¿verdad? Porque eso es lo que es una doctrina contraria a la palabra de Dios. Esos son los que son los credos y dogmas y tanta cosa que sacan. Eso es, ¿verdad?, aguas estancadas que producen enfermedad y muerte. Pero la palabra de Dios es esa agua limpia, es esa agua pura, es esa agua que realmente puede quitarnos la sed. Oiga bien, porque es agua limpia, es esa agua que produce vida. Porque si usted tiene sed y toma agua sucia, agua contaminada, eso le produce enfermedad y muerte. Pero si usted toma esa agua limpia, pura, teniendo una sed, esa agua sí le sacia su sed, esa agua sí le produce vida, no lo deja morir. Esa agua de vida que es la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Pero no tomamos la escritura, qué tremendo, no se vaya a olvidar de esto, porque la escritura nos habla, ¿verdad?, de la iglesia de Dios, como también de falsas iglesias. También nos habla de Cristo como falsos cristos, nos habla de profeta como falsos profetas, y nos habla aquí, como hemos leído, ¿verdad?, en segunda a los Corintios fue la escritura que tomamos, el capítulo 11, el verso 13. Oiga, qué tremenda la escritura, ¿verdad? Capítulo 11, verso 13 de segunda a los Corintios. Qué bueno es que nos enseñe la palabra, qué bueno es ser enseñado por Dios. Segunda a los Corintios 11, 13. Vea, dice la escritura: porque estos son falsos apóstoles, de manera que también hay falsos apóstoles, así como hay verdaderos. Según Efesios 4:11, el Señor Jesucristo constituyó apóstoles en la iglesia, pero también hay falsos apóstoles. Dice: obreros fraudulentos. Oiga bien, hay verdaderos obreros, sí señor, pero también hay obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso es lo que tenemos hoy, cantidades de apóstoles, llamados apóstoles, pero disfrazados, son apóstoles disfrazados.
están disfrazados como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Vamos a estar estudiando esto para darnos cuenta que son falsos apóstoles. Oiga bien, y dice aún, y no es maravilla. O sea, no se aterre, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. El mismo Satanás, oiga bien, se disfraza como un mensajero de luz, como un ángel de luz, se disfraza como un apóstol, se disfraza como un ministro, se disfraza como un pastor, se disfraza como un líder espiritual. Así que no es extraño si también los ministros se disfrazan como ministros de justicia. Eso es lo que abunda, eso es lo que hay. Ministros, ¿verdad?, que se han disfrazado de ministros de justicia, ministros de la palabra, pero son ministros del diablo, ministros de Satanás, ministros de la denominación, ministros de la religión, enseñando cosas que la Biblia no enseña y dejando de enseñar cosas que la Biblia enseña y contradiciendo cosas que el Señor Jesucristo y en su palabra nos ha dejado, nos ha enseñado y las contradicen, y cuyo fin será conforme a sus obras. Muchísimas gracias por su atención, que el Señor Jesucristo les